Bienvenidos todos los hermanos que ya ha hecho acto de presencia y nos ha manifestado que está con nosotros en el programa de el año bíblico, y le damos gracias enteramente a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y le damos infinitas gracias a Dios que nos ha permitido estar nuevamente con ustedes compartiendo de estos 3 capítulos que tocan el día de hoy. El capítulo 6, 7 y 8 del libro de Levítico. Es un libro que muestra el servicio, la función que tiene cada integrante del ministerio. Cada uno tiene mucho que decirle al creyente sobre cómo Dios quiere que conduzcamos todo ministerio, hermano. Debido a que todo creyente, oiga hermano, todo creyente hemos sido llamados a algún tipo de ministerio. Dios nos ha designado de distintas maneras a laborar en su viña. En este caso, pues, el libro de Levíticos nos hace referencia a las múltiples funciones que tienen los levitas, aquellas personas o este grupo descendiente de Leví, de la tribu de Leví, que fue coronado, que fue privilegiado al tener estos grandes oficios en el tabernáculo. Y tenemos entonces realmente mucho que aprender de este libro porque nos revela verdades y bondades de Dios para nuestra vida. Vamos entonces ya a escuchar el capítulo 6 del libro de Levítico, recordando la esencia de este libro, que es dedicado a las distintas formas de ceremonia y a los rituales que se realizaban en el pueblo hebreo. Este libro es útil para todo creyente, hermano, que busca seriamente vivir una vida de piedad en Dios. Entonces vamos a tener ya la lectura del capítulo 6. Escuchemos. Levítico capítulo 6. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o sea que hallándolo perdido, después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que, puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá, pues, por entero, y añadirá la 5ª parte que ha de pagar a aquel a quien pertenece en el día de su expiación. Y por su expiación traerá a Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: Esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino, y se vestirá pañetes de lino sobre su carne. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y pondrálas junto al altar. Después se desnudará de sus vestimentas, y se pondrá otras vestiduras, y sacará las cenizas fuera del real al lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará sobre él el holocausto, y quemará sobre él los cebos de las faces. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Y esta es la ley del presente: han de ofrecerlo los hijos de Aarón delante de Jehová, delante del altar. Y tomará de él un puñado de la flor de harina del presente, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre el presente, y harálo arder sobre el altar por memoria en olor suavísimo a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos,
Sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo del testimonio lo comerán. No se cocerá con levadura, helo dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como la expiación por el pecado y como la expiación por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas de Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que serán ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, presente perpetuo, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se aderezará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos del presente ofrecerás a Jehová en olor de suavidad. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará la ofrenda. Estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada, y todo presente de sacerdote será enteramente quemado, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos diciendo: Esta es la ley de la expiación. En el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación la comerá. En el lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo del testimonio. Todo lo que en su carne tocare será santificado. Y si cayere de su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en el lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de metal, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá de expiación alguna, de cuya sangre se metiere en el tabernáculo del testimonio para reconciliar en el santuario. Al fuego será quemada. Bueno, como leímos acá en este capítulo, es un recordatorio, es un repaso más de lo que en los capítulos anteriores a este se había ya explicado. Y bueno, seguimos aprendiendo y adentrando un poquito más en este hermoso libro donde las instrucciones específicas dadas para los sacerdotes complementaban lo que ya antes se había dicho sobre las distintas ofrendas. Y el Señor en este capítulo, iniciando el capítulo, Moisés entonces escribe que cuando esa persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o lo que dejaron en sus manos, o lo robare o calumniare a su prójimo. Y miren todos estos detalles minuciosos de las faltas que se podían presentar. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso. Miren cuántos pecados o cuántas faltas se estaban haciendo mención al inicio de este capítulo. En alguna de todas estas cosas en los que suele pecar el hombre. Fíjense acá reconociendo algunas cosas por las cuales los hombres son envueltos de manera incauta. A veces mentir por una propiedad, por algo que se le ha asignado, por algo que se le ha dado a guardar, por tomar alguna cosa que no es de él, hacerle algún engaño a su prójimo o robarle. Y dice entonces, habiendo él pecado y ofendido, va a restituir aquello que robó, o bien sea por daño o calumnia, pues él, aunque lo perdió, no lo halló, o si lo halló y no lo entregó, pues él tiene que restituir por entero a aquel a quien le pertenece, y aparte de eso, de entregarle lo que haya perdido, debe de restituirlo y añadir a esto una quinta parte el día de la expiación. Fíjense, hermanos, cómo usted va observando. Dios conoce
Dios conoce el hombre, sabe de lo que estamos hechos, y por eso hace alusión en esta expresión en aquellas cosas, en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre. Es a lo que es posible que en nosotros se dé. Entonces, preveyendo corregir estos actos que no son agradables a Dios, hacen daño, ofenden su nombre y también al prójimo. Y recordemos que los mandamientos de Dios están basados en amar a Dios y amar la creación de Dios, porque nuestro prójimo es creación de Dios. Entonces esto está íntimamente relacionado, y el Señor proveyendo para corregir estos males que atacan al hombre en su naturaleza, en sus debilidades, pues entonces Él pide que se restituya el agravio el cual hicieron a su prójimo, y aparte de lo que le van a restituir, si fue un ternero que hurtó, pues tiene que restituir el ternero y aparte la quinta parte del valor de ese animalito. Así de justo es Dios, así de preocupado porque nosotros corrijamos las faltas y los detalles que pueden presentarse en el camino por el cual nosotros estamos transitando. Y entonces acá nos dice las recomendaciones para lo cual el sacerdote debía hacer la expiación delante de Jehová. ¿Para qué? Para que obtenga el perdón de cualquiera de estas cosas en la que el hombre suele ofender. Es decir, el Señor tiene siempre al nuente que tenemos esas debilidades, pero también Él ofrece la oportunidad de que usted corrija, de que usted enmiende, de que nosotros enmendemos el error y la equivocación, lo grave haya sido o leve, hay que corregirlo. Y entonces le da la orden, aún dice, le habló, manda a Aarón y a sus hijos y diles. Esta manera enérgica e imperativa que Dios le dice, manda a Aarón y a sus hijos, supone que Dios espera una respuesta inmediata, que se exija a Aarón y a sus hijos y que den inicio a esta práctica y la continúen. Acuérdense que la ley es la instrucción que se recibió de Dios, la ley, y por eso pues en estos libros se conoce también como lo que en hebreo es la Torá, que significa ley. Y este conjunto de instrucciones generales proveen al sacerdocio la función de estar continuamente reconciliando las faltas que se han cometido por el pueblo y así estar en armonía y paz con Dios. Entonces el Señor le apremia y le manda a Moisés que le diga, que le designe a Aarón y a sus hijos que esto deben de procurarlo hacer con la mayor prontitud, que esto se vaya ejecutando. ¿Por qué, hermano? Porque entonces, si el hombre no corrige, no reconoce su error, se tiende a hacer una rutina y pasa a hacerlo malo y ya no va a tener ninguna sensibilidad por reconocer que hizo algo malo que ofende a Dios y ofende a su creación. Y Dios realmente busca que nosotros tengamos una vida constante, en constante comunión con Dios. Y el pecado se levanta como un muro que obstruye la comunión entre Dios y sus hijos. Entonces por eso usted va a notar en este libro los detalles relatados de cómo corregir las faltas, cómo restituir lo malo, y el sacerdote debía estar prontamente preparado para entonces ejecutar esto. Era eso. Por eso la palabra de Dios más adelante nos revela que Dios había estipulado esto cuando se inicia la nación de Israel. Pero recordemos que nuestro sacerdote entonces funcionaría como mediador. En este tiempo, entonces, era Aarón y sus hijos que servían de mediador entre
el perdón de los pecados. Al presentar el pueblo, al presentar su ofrenda por la culpa, por la expiación, entonces estaba reconociendo su fallo, pero también estaba dispuesto a ponerse a cuenta con Dios. Y el sacerdote, al recibirlo, al presentarlo a Dios, al quemarlo, entonces esa relación se establecía nuevamente, porque la vida que se derramaba por ese animalito entonces pagaba la culpa, pagaba el pecado de aquel hombre, aquella mujer que había transgredido. Y entonces el sacerdote pues funcionaba como el mediador entre ambas partes, entre Dios y la reconciliación del pecado del hombre. Y entonces vemos nuevamente como recuerda lo que es la ley de la ofrenda de los granos, la ley del holocausto, que recordemos que el holocausto era todo quemado, todo era quemado. Y hace alusión también de que ellos debían usar sus vestiduras de lino y aún, miren, nuevamente les recuerda, deben vestir sus calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Todo esto, hermano, ¿para qué? Porque es ordenanza de Dios. Tu desnudez, todo eso debes cubrirlo. Miren cómo Dios, de una manera muy específica, ordena la forma en que ellos debían presentarse para realizar estas prácticas. Recordemos que el holocausto era una ofrenda que se quemaba del todo. Y estas cenizas, ¿verdad? Las pondrían junto al altar. Y después que ellos hicieran esta práctica, el sacerdote se quitaba su vestidura y se pondría otras ropas e iba a sacar las cenizas fuera del campamento, pero a un lugar limpio. Y en el versículo 12 nos dice que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote siempre pondría en él leña cada mañana e iba a acomodar el holocausto sobre él y quemaría sobre él siempre las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y nosotros entonces los basamos a nuestro diario y podemos hacer el énfasis que en nosotros ese fuego representa la asistencia del Espíritu de Dios y debe estar siempre en nuestro corazón el altar y debe estar en continua adoración. Y nosotros diremos, bueno, por allí se manda que debe estar siempre la leña y siempre el cebo, que son los elementos inflamables, como el combustible para que ese fuego no se apague. Si nosotros lo basamos en la actualidad, ¿qué sería en el cristiano, en el creyente, la leña, el cebo, que permita que ese fuego se mantenga ardiendo de día y de noche, que ese espíritu esté en nosotros ministrándonos? ¿Qué considerarían ustedes que representaría para nosotros hoy en día la leña y el cebo? ¿Qué creen ustedes? A veces nos dice, bueno, pero será entonces la oración. Sí. Una de nuestro principal combustible es la oración, el ayuno, la meditación, la obediencia, hermano, la obediencia a Dios, el escudriñar su palabra, el indagar en su voluntad y deleitarnos en ponerla en obra en nuestras vidas. Eso es combustible inflamable, eso nos mantiene a nosotros activos cuando usted dirige sus pasos para llevarle a un alma esa palabra de fe, de aliento. Esa llama en usted no se va a apagar, hermano, va a estar encendido constantemente. Cuando nosotros ponemos en práctica esto, pues déjeme decirle que en su corazón, que debe ser el altar de Dios, estará siempre encendido. Hay un coro por allí que dice que Satanás se viste de bombero porque él quiere apagar el fuego en cada creyente. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos que enfrían, que apagan ese fuego, ese fervor que en cada creyente debe estar presente. Recordemos siempre que el Espíritu de Dios debe
que el Espíritu de Dios debe cuidarse. Y ustedes saben que el tizón que usted, el fogón que usted no atiza, se apaga, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, esa práctica de que uno tiene un fogón y se acabó ya esa madera, esa leña, pues usted la saca y va introduciendo nueva, de manera que ese fogón esté constantemente alumbrando. Y así es en nosotros, hermano. El levantarse usted temprano, cantarle a Dios una alabanza, leer su palabra, meditar en ella, estar en constante comunión, estar añorando que en ese día que transcurre usted reciba un mensaje de Dios, reciba una amonestación, usted estar en constante escuchando alabanzas, escuchando lo que edifica nuestra alma. Ese combustible, hermano, va a permitir que usted vaya manteniendo ese fuego ardiendo en su corazón. El ir a la casa de Dios, entrar en su presencia, compartir con la hermandad, tener siempre ese hombro amigo para aquel hermano que esté pasando alguna dificultad e invitarlo a orar, a ayunar. Eso, hermano, eso es combustible que no nos puede faltar. Porque el día que usted deje de orar, usted deje de leer la palabra, usted deje de ayunar, usted deje de anhelar levantarse en la mañana y presentar a Dios esa ofrenda, como lo es la devoción, a la caída del sol, la devoción, entonces usted le está dando la manguera al enemigo para que le apague el fuego de la unción en su alma, para que apague y extinga totalmente ese fuego que debe estar manifiesto en la vida de cada creyente. Por eso le digo, hermanos, que estos libros tienen grande enseñanza para nuestras vidas. Procuremos nosotros llevarlos a nuestra vida diaria. Para usted es un sacrificio levantarse temprano a adorar a Dios, entonces usted bien es un sacrificio, hermano. Y qué bonito que aunque usted se sienta un poquito mal, un poquito cansado, pero usted se levanta y se arrodilla y canta y ora y escudriña. Y aunque al principio el cuerpo se resiste, pero usted lo domina. Usted sigue entonces alumbrando, ese fuego sigue alumbrando porque usted le sigue dando ese combustible, como es la obediencia, como es la adoración, como es la sujeción a Dios. Entonces, vuelvo y les repito, hay muchas grandezas, hermano, que Dios nos revela. Y el día que usted deje todo esto a un lado, entonces en su altar ya nada más van a quedar cenizas. No va a quedar entonces el fuego de Dios. Dios nos permita ser avisados, estar pendiente, ser muy cuidadosos y nosotros poder diariamente mantener ese fuego del gozo, ese fuego de la unción en nuestra vida diaria. También nos hace referencia a la ley de la ofrenda de granos. Recordemos que esta ofrenda se entregaba una cantidad de harina y aceite, y esto el sacerdote pues tomaba en el puñado para ofrecerlo en el altar, y lo que quedaba era entonces para el consumo del sacerdote allí en el altar. Pero también hace referencia que esto se iba a comer sin levadura y se iba a comer en el lugar santo, allí en el atrio del tabernáculo de la reunión. Allí lo iban a comer y no lo iban a cocinar con levadura, nada de eso. Y todo eso ellos se los debían comer. Todos los varones de los hijos de Aarón, todos los sacerdotes que estaban allí ministrando, ellos se harían acreedor de esa porción. Tomaban para ofrecer y el resto era para ellos. Y entonces estas ofrendas las tenían que hacer únicamente los sacerdotes. Ellos debían entonces entregar, cada persona que llevaba esta ofrenda, llevaban la 10ª parte de un efa de flor de harina y la iban entonces a entregar. Parte en la mañana, dice en el versículo 20, la mitad la iban a ofrecer en la mañana y la otra mitad la iban a ofrecer en la tarde. Y también dice pues que ellos podían prepararlos fritas, las podrían freír
traer los pedazos cocidos como ofrenda en olor grato a Dios. Y el sacerdote que estaba allí ministrando, ungido de Dios, tenía que hacer entonces esta ofrenda, lo que tomaban la porción para Dios, quemada. Hay una cosa que uno nota acá. Hace tiempo yo vi cómo se preparaba el pan judío que consumen el sábado, ¿no? Y me llamó la atención. Y a mí me gusta mucho preparar, a mí me gusta mucho trabajar con la harina. A mí me relaja trabajar con la harina de trigo. Y yo vi a una hebrea que estaba preparando el pan y me llamó la atención porque de esa porción de masa que se preparaba el pan para el sábado, ella toma una pequeña porción como el tamaño de una aceituna. Y esa porción, ella explicaba que eso era para Jehová. Y ella lo toma aparte y ella lo quema. Ella lo quema y explica que esa es la porción de Jehová. Y viendo acá parte de lo que se detalla en este libro, nos damos cuenta que aun cuando había porciones, por lo menos en la ofrenda de paz, para el que llevaba esa ofrenda, tanto para el sacerdote, pero estaba la porción de Jehová, que era quemada. Nadie la consumía, nadie la tocaba. Era parte de Jehová. Y yo lo hice, yo recuerdo que yo he hecho ese pan varias veces y realmente es exquisito, muy bueno, lo puedo recomendar, es muy bueno. Y yo lo hice y a mí me dio así como curiosidad, yo bueno, y es verdad, ellos toman esa porción y la queman y eso no es de consumo humano. Y hacen una oración a Dios porque es como una ofrenda a Él. Y a veces uno no entiende, es un parte de la cultura de ellos, pero que tienen muchos siglos. Porque en muchas oportunidades, pues aunque hay judíos que son conservadores, hay otros que no, que tienen una vida pues muy alejada del plan de Dios. Sin embargo, siempre ha habido un remanente pequeño. Siempre ha habido un remanente pequeño pues que trata en esforzarse y agradarle a Dios. Tienen eso en alta estima. Entonces, de verdad que es bonito cuando uno va conociendo un poco de la cultura. Ellos son los hijos de Dios, aunque ahorita como nación no están del todo, pues no están convertidos, pero siempre ha habido una pequeña ración, una pequeña porción de ese pueblo que teme a Jehová. Y en verdad ellos, hay algo que Dios como les ha prometido, pues ellos serán bendición para otras naciones. Dice también en esta parte, en este capítulo, pues habla sobre el sacrificio por el pecado. Y él dice, habla a Aarón y a sus hijos y le vas a decir la ley del sacrificio por el pecado. En lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Y hace referencia, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere la comerá en el lugar santo. Allí en el lugar santo será comido, en el atrio del tabernáculo de la reunión. Y todo lo que tocare su carne será santificado. Miren esta particularidad que nos presenta este sacrificio. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre donde ha caído eso, porque es lugar santo. Y en la vasija de barro donde fue cocido, pues será quebrada. Y si fuere cocido en una vasija de bronce, pues será lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, porque es es cosa muy santa, es santísimo. Pero no van y le vuelve a recordar, no van a comer nada de sangre, nada. Todo esto, todo lo demás, pues será quemado en el fuego, por fuego será quemado. Y así entonces pasamos al siguiente capítulo, el capítulo 7 de este libro, que solo contiene 28 capítulos, pero que traen una riqueza amplia para la vida y para la devoción de los hijos de Dios. Vamos a escuchar entonces el capítulo número 7. Levítico capítulo 7. Asimismo, esta es la ley de la expiación de la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degollaron el holocausto,
Degollará a la víctima por la culpa, y rociará su sangre en derredor sobre el altar, y de ella ofrecerá todo su sebo, y la cola, y el sebo que cubre los intestinos, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. Como la expiación por el pecado, así es la expiación de la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que habrá hecho la reconciliación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, el cuero del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, todo presente que se cociere en horno, y todo el que fuere aderezado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y todo presente amasado con aceite y seco será de todos los hijos de Aarón, tanto al uno como al otro. Y esta es la ley del sacrificio de las paces que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere el nacimiento de gracias, ofrecerá por sacrificio de nacimiento de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo ofrecerá su ofrenda en el sacrificio de nacimientos de gracias de sus paces. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los pacíficos. Y la carne del sacrificio de sus pacíficos en nacimiento de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, el día que ofreciere su sacrificio será comido, y lo que de él quedare, comerá el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de sus paces en el tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será imputado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. La carne que tocare a alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada, mas cualquiera limpio comerá de aquesta carne. Y la persona que comiere la carne del sacrificio de paces, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de sus pueblos. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, en inmundicia de hombre, o en animal inmundo, o en cualquiera abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de las paces, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de sus pueblos. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Ningún cebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El cebo de animal mortecino, y el cebo del que fue arrebatado de fieras, se aparejará para cualquiera otro uso, mas no lo comeréis. Porque cualquiera que comiere cebo de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de sus pueblos. Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias. Cualquiera persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de sus pueblos. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: El que ofreciere sacrificio de sus paces a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de sus paces a Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar a Jehová. Traerá el cebo con el pecho, para que éste sea agitado como sacrificio agitado delante de Jehová. Y el cebo lo hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de los sacrificios de vuestras paces. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de las paces y el cebo, de él será en porción la espaldilla derecha. Porque he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus paces, el pecho que se agita y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Esta es por la unción de Aarón y la unción de sus hijos, la parte de ellos en las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los allegó para ser sacerdotes de Jehová, lo cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, por estatuto perpetuo en sus generaciones.
Esta es la ley del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado y de la culpa, y de las consagraciones, y del sacrificio de las paces, la cual intimó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Bueno, y seguimos disfrutando de estos capítulos donde el Señor sigue dando las instrucciones. Por eso es bonito, hermano, nosotros reconocer la voz de Dios a través de su palabra. Cuando usted escucha las recomendaciones, las instrucciones de Dios, el enemigo tiene poca probabilidad de engañarlos. Eso es así, hermano, cuando usted, el manual de nuestra vida es la palabra de Dios. Y cuando usted se preocupa por conocerla, y no solamente por conocerla, sino por vivificarla, por ponerla en obra en su vida, el enemigo queda desarmado, porque usted está conociendo, reconociendo y poniendo en su vida la práctica de lo que Dios nos recomendó. Y en este libro es un manual de instrucciones, Levítico es un manual de instrucciones, que si bien es cierto, muchas de estas prácticas, bueno, en la mayoría, podemos decir, fueron sustituidas por el sacrificio perfecto de Cristo. La práctica o el concepto general de este libro es indicar el camino a la santidad que el pueblo debe transitar. Y eso no ha quedado abolido. Cada creyente debe procurar la santidad. ¿Usted sabe cuántas veces está escrito la palabra santo en este libro? Dice que más de 80 veces a un libro que solamente tiene 28 capítulos y tiene capítulos cortos. Entonces, esta verdad central de este libro no está arcaico, no está fuera de moda. Es eso, es llevarnos continuamente a llevarnos a esa luz plena, como dice el proverbio, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento, y Dios aquí, anhelando tener siempre ese pueblo dispuesto a obedecer sus estatutos, pues entonces él hablaba con Moisés daba el mensaje a Aarón y a sus hijos para que ellos entonces de manera diligente pusieran por obra lo que habló la boca de Jehová. Entonces aquí nos recuerda sobre el sacrificio por la culpa en el capítulo 7. Él habla y hace referencia de que lo de la víctima, ese animalito que iba a pagar por el pecado, iba a ser el precio de aquel que erró, de aquel que pecó. Y dice, vas a ofrecer de esto toda la grosura, la cola, todo lo que cubre la grasa de lo que cubre los intestinos, los 2 riñones, y especifica con sumo cuidado lo que sería presentado en holocausto. Recordemos que el holocausto se quemaba todo, tenía que volverse ceniza. Pero hay una parte que dice acá, es que los sacerdotes iban a comer de este animalito. Fíjense, el Señor cuidadosamente detalla todo lo que debían ofrecer en holocausto, todo lo que se debía quemar, pero también le detalla con sumo cuidado qué era la ración que debían tomar los sacerdotes. Y cuando usted lee esto, usted de una vez se recuerda del apóstol Pablo, que hace referencia a esto en la carta a los Corintios, en el capítulo 9, el versículo 13. Él dice, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario, y los que sirven al altar del altar participan? Entonces, esto hace alusión a que estos sacerdotes que Dios había ungido, había escogido, ellos entonces recibirían beneficio también por cada sacrificio. Llevándolo y pasándolo a nuestro contexto.
siempre se nos ha enseñado que la vida misionera es una vida como los levitas. Recordemos que, bueno, más adelante se va a decir, pero los levitas, cuando se reparte Canaán, a los levitas no les tocó tierra como tal, como se designaron las demás tribus. Bueno, la tribu de Judá va a ubicarse en este lugar. Cuando se echó suerte, recordemos, no estamos anticipando un poquito, ¿no? Pero cuando se echó suerte, a los levitas no se les dio una tierra para ellos, porque ellos debían estar extendidos por todos los lugares, porque la porción de ellos es Jehová, la tierra de ellos es Jehová, y la labor de ellos estaba basado únicamente en el servicio a Jehová. ¿Ve? Entonces, para ellos, el pueblo tenía un compromiso ético, moral, espiritual con ellos. Las demás tribus debían velar por la manutención de ellos. Entonces, parte de lo que se está aquí el Señor indicando es que de cada esos sacrificios ellos debían allí, ellos tenían la ración asegurada, debían de comerla allí, y les explica detalladamente qué era lo que debían comer. En la actualidad, ustedes recuerdan que cuando los hermanos se ordenaban a misionero, pues abandonaban todo y su vida estaba enteramente destinada a Dios. Y usted veía que, bueno, cada hermano estaba dedicado a la obra y su porción era Dios. Usted no veía que los hermanos tenían esto, tenían aquello, tenían bienes materiales en abundancia, porque ellos se habían ofrecido como una ofrenda a Dios. Entonces, ¿de qué se trata esto? Y lo aclara el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 cuando dice, el que trabaja del altar allí, él tiene su alimento. Y esto lo ordenó Dios. Los hermanos que están dedicados al evangelio, que están dedicados, y el apóstol Pablo se lo recuerda también a Timoteo, mira, tienes que tener cuidado con los ancianos, sobre todo los que trabajan del evangelio, hay que ayudarlos, hay que mantenerlos, porque ellos están entregando su vida para el servicio de Dios. Entonces es justo que el que predica viva del evangelio. Una cosa es vivir del evangelio, otra cosa es ser un vividor. No nos confundamos con los términos. Entonces esto en la actualidad es, usted trabaja para Dios. Usted trabaja para Dios. Usted, como el que recibe beneficio de las personas que están allí en el altar administrando, que cuando usted llega está la iglesia limpia, está todo en orden, todo bonito. Es justo que cada hermano que recibe bendición de este levita que está allí en el altar, en el templo, pues también reciba bendiciones de Dios a través de sus manos también. Vuelvo y repito, hay muchas cosas que, aunque veamos que están obsoletas, hay muchísimas cosas que están aplicables a nuestra vida. Cuando usted ve un hermano esforzado, y yo he escuchado testimonios de hermanos que trabajan incansablemente por la obra, no tienen un trabajo remunerado, pero Dios usa a muchas otras personas, creyentes y no creyentes, para bendecir, para remunerar, para extender ese manto de misericordia a ese hermano que sin interés alguno trabaja con amor y fervor para la obra de Dios. Entonces ellos, los sacerdotes, estaban allí sirviendo al Señor, pero eran provistos de manera palpable por el pueblo. Ellos tenían derecho a recibir su ración. Ellos tenían el derecho porque trabajaban en el altar. Por tal motivo del altar ellos también debían recibir beneficio. En la actualidad pasa igual. Claro que sí. En la actualidad también pasa igual. Hay muchos hermanos también que están enteramente entregados a la obra de Dios, y hay un compromiso también de la hermandad hacia el hermano que está allí asistiéndoles, que está allí orando, ayunando, predicando, llevando el mensaje, orando por los enfermos. Y es justo que usted, como benefactor de eso, usted también ayude en la manutención de ese hermano, porque él está siendo un levita
Él está allí ministrando en el altar de Dios. Entonces, vuelvo y repito, hermano, hay muchas cosas, muchísimas cosas, que de estos capítulos sacamos mucho provecho. Y entonces el Señor hace referencia al sacrificio de paz también. Y le dice que el sacrificio de paz es esa acción de gracia de aquel hombre, aquella mujer que entrega su ofrenda de paz. Es de gracias, darle gracias por los favores recibidos de Dios, por lo que recibió de Dios, reconociendo que todo viene de la mano de Dios. Entonces lleva esa ofrenda a Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, allí dice que va a ofrecer eso amasado con aceite. Habla de hojaldres sin levaduras untadas con aceite y la flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Y esto es sacrificio de acción de gracias de paz. Y habla también que la carne del sacrificio de paz también se va a comer el día que fuere ofrecido. No puede dejar nada para el día siguiente. Mire usted, de verdad que usted lee y usted dice, oye, Dios todo meticulosamente organizado. De esto se lo comen de una vez, de lo otro no. Del otro pueden dejar para el segundo día, pero ya para el tercer día no. Y usted va viendo cómo Dios cuidadosamente va dando instrucciones, hermano. Qué bonito es saber que Dios todo lo tiene finamente organizado. Y entonces, Él dice que habla también de la carne del sacrificio de paz que se comerá en el día. No van a dejar nada para el otro día, pero si el sacrificio de la ofrenda fuera un voto voluntario, se come el día que se ofreciere, y si queda algo, pues lo puede comer el día siguiente. Aquí el Señor detalladamente organizando cada cosa. Y hace también referencia entonces que la persona que entrega esta ofrenda, pues come del sacrificio de paz, y come entonces también el sacerdote que lo ofreció. Está lo que se le ofrece a Dios, lo que se le ofrece a lo que le toca al sacerdote y lo que la persona ofreció también. Y les hace referencia nuevamente: no coman sebo ni sangre. Y muchas personas analizan esto como Dios en su bondad y en su cuidado, protegiendo la salud también de su pueblo, les prohíbe el consumo del sebo. Primero, tenía la función de ayudar a mantener ardiendo el altar. Y segundo, podemos notar también que el consumo de la grasa nos hace mucho daño, tapa nuestras arterias y allí vienen los problemas serios en el corazón. Así que por donde lo veamos, hermano, Dios siempre lo usa para beneficio de nosotros. Y cuando nosotros obedecemos, entonces hay gran galardón. Y nos hace referencia que la sangre no se debe comer. Ninguna sangre. ¿Por qué? Porque está prohibido. Porque en la sangre, recordemos que lo dice también la palabra, en la sangre del animal, allí está la vida, está el alma. Y no se debía comer, o no se debe comer. No se debe comer. En la actualidad uno ve que hay muchos platillos preparados a base de sangre. Pero Dios estipuló, ordenó que no se debe comer. Y nosotros, como fieles hijos de Dios, pues nos debemos apoyar en su orden y fielmente obedecerlo, sin reparar, sin sacar muchas cuentas, porque ahí es donde viene la caída del hombre, cuando comienza a sacar muchas cuentas y cuando empieza a argumentar cosas que Dios no mandó. Y nos dice entonces específicamente la porción que le va a tocar a Aarón, la porción que le va a tocar a los hijos, y habla detalladamente, hermanos, qué es lo que deben ellos tomar, la porción de ellos, qué es lo que deben entregar en holocausto, qué es lo que es en la ofrenda del sacrificio del pecado, en el sacrificio de la culpa, en el sacrificio, en lo de las consagraciones, en el sacrificio de paz. Todo esto nos da cuidadosamente un recordatorio de lo que ya Dios había enseñado a Moisés para que instruyera así a Aarón
y a sus hijos. Lo que leemos acá, había una parte que a Dios se ofrecía y eso se transformaba, tenía que arder en el altar, debía convertirse en ceniza y de allí pues sacarlo a un lugar lejos, limpio. Y hace referencia pues que Cristo fue ese holocausto que se ofreció, pero de esa ceniza allí Dios lo levantó, porque su cuerpo no quedó. Se levantó y hoy por hoy está allí como sacerdote, como intercesor. Es el único mediador, el único, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Glorificamos a Dios porque nos dio ese cordero sin mancha, inmolado para pagar la culpa de nuestros pecados. Y gracias a ese sacrificio, nosotros entonces tenemos la invitación a morar con Él en la Nueva Jerusalén. Así que vale la pena, hermanos, vale la pena caminar confiados, tomados de la mano de Dios, dirigiéndonos a hacer su voluntad, porque eso es lo que nos hace diferente. Hay por allí algunas cosas extrañas que dicen que ya somos salvos y ya podemos vivir de nuestra manera porque Cristo pagó todo. Y si Él pagó todo, eso es una gran realidad. Pero recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y el tema principal de este libro que estamos estudiando es eso, una vida en santidad, en sujeción, en obediencia a Dios. Hay una cosa muy bonita que debemos recordar. Cuando la persona pecaba y reconocía su error y pagaba su culpa, llevaba el animalito, o bien sea la ofrenda de harina o de los tórtolos, de acuerdo a su posibilidad económica, había algo, esa actitud de ofrecer esa vida, esa porción, tenía que llevarlo a reflexionar de no volver a cometer el mismo pecado. Quiere decir que él ofrecía ese animalito y no volvía entonces a cometer el mismo pecado. No. Cambio de actitud, reconociendo que pequé, busco la reconciliación con Dios, pero también busco la armonía de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es otra cosa que nuestra santificación, que nos apartemos de toda especie del mal. Entonces, la Biblia no se contradice, hermanos. La Biblia es clara y nos recuerda que la demanda de Dios es en santidad y en justicia todos los días nuestros. No hay festivos, no hay días festivos, no hay días feriados. Todos los días, no hay vacaciones para una vida santa. Entonces, no nos dejemos engañar por el enemigo, que quiere ofrecerte una salvación ya pagado y puedes seguir viviendo tu vida como a ti te pareciere. Es una de las crueles mentiras que el hombre le conviene escuchar, porque queremos bendición sin compromiso. Yo quiero, sí soy salvo, pero sigo viviendo porque ya el Señor pagó todo. Y es importante, si bien ese animalito moría, en el que lo ofrece, en el que lo entregó porque reconoció su pecado, debía haber un cambio de actitud también. Así que no era que entregaba el animalito, lo sacrificaba y vuelvo y hago lo mismo y vuelvo el otro animalito. Ese no era el plan de Dios, o no es el plan de Dios. Bueno, Cristo lo pagó todo, así que yo sigo mi vida a mi forma. No, ese no es el plan de Dios, ese no es en las instrucciones de Dios. Vamos entonces ya con el último capítulo, el capítulo número 8 del libro de Levíticos, para ya así dar entonces por concluido los 3 capítulos que corresponden al día de hoy. Escuchemos. Levítico capítulo 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas, y el aceite de la unción, y el becerro de la expiación, y los 2 carneros, y el canastillo de los ázimos, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó.
Y juntóse la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos, y lavólos con agua. Y puso sobre él la túnica, y ciñólo con el cinto, vistióle después el manto, y puso sobre él el ephod, y ciñólo con el cinto del ephod, y ajustólo con él. Púsole luego encima el racional, y en él puso el Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre la cabeza, y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y santificólas. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus vasos, y la fuente y su basa, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y ungiólo para santificarlo. Después Moisés hizo llegar los hijos de Aarón, y vistióles las túnicas, y ciñólos con cintos, y ajustóles los chapeos, tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo luego llegar el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y degollólo. Y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y santificólo para reconciliar sobre él. Después tomó todo el sebo que estaba sobre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo de ellos, e hízolo Moisés arder sobre el altar. Mas el becerro y su cuero, y su carne, y su estiércol, quemólo al fuego fuera del real, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo llegar el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y degollólo, y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos, y el sebo. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová, como lo había Jehová mandado a Moisés. Después hizo llegar el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y degollólo. Y tomó Moisés de su sangre, y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo llegar luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre la ternilla de sus orejas derechas, y sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor. Y después tomó el sebo, y la cola, y todo el sebo que estaba sobre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los ázimos que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, una torta de pan de aceite, y una lasaña, y púsolo con el sebo y con la espaldilla derecha. Y púsolo todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hízolo mecer, ofrenda agitada delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, e hízolas arder en el altar sobre el holocausto, las consagraciones en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y meciólo, ofrenda agitada delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó
tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: comed la carne a la puerta del tabernáculo del testimonio, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: a Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobrare de la carne y del pan, habéis de quemarlo al fuego. De la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplieren los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiar. A la puerta, pues, del tabernáculo del testimonio, estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Bueno, hermanos, ya estamos llegando entonces al último capítulo del día de hoy, el capítulo 8. Tenemos entonces el acto de consagración de Aarón y de sus hijos. Tenemos acá cómo Dios minuciosamente le detalló a Moisés de qué manera debía hacer este ritual. Y Dios, que todo lo sabe, todo le conoce, después que había dado el diseño de todo lo que estaba allí en el tabernáculo, de todos los muebles, de lo que estaría compuesto el lugar santísimo, también se preocupó entonces por la vestimenta que usarían sus representantes. Y vemos aquí cómo todo lo que Dios había diseñado, o todo lo que nació en el corazón de Dios, lo comunicó a Moisés, y Dios preparó el personal para que esto se llevara a cabo. Se llegó entonces el día del estreno de estas ropas sacerdotales, y nos detalla con lujo cómo Aarón fue vestido con esa ropa de gala. Nosotros nos podemos imaginar la obra primorosa que él usó. Todo lo que era el material, el lino, todo lo que encerraba el oro, las piedras preciosas, obras de mucho valor. Esa mitra que tenía que usar, la tiara, esa plancha de oro fino que debía tener tallado, santidad a Jehová, el llamado de Dios en cada hijo es la santidad. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho, que sus vestimentas, imagínense las vestimentas que usó Aarón, nunca nadie antes había visto semejante obra, porque el diseñador fue Jehová, y sus hijos fueron entonces consagrados de una manera tal que se presentó el becerro por la expiación. Se presentó también, mire que hubo varios sacrificios. Se presentó el becerro de la expiación. También se presentó la ofrenda encendida a Jehová en holocausto. Se hicieron los sacrificios donde Jehová cuidadosamente le detalló a Moisés cómo debía hacerlo, cómo derramó Moisés sobre Aarón y sus hijos el aceite de la santa unción, representando entonces el Espíritu de Dios cubriendo sus vidas. Todos los utensilios fueron entonces consagrados también con ese aceite. Y recordemos algo, hermanos, el derramamiento del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón estaba dándole entonces la función que había sido Aarón separado
para el servicio del sacerdocio, para el cumplimiento de esta sagrada misión. ¿Y eso quiénes eran los únicos que recibían esa unción? Los sacerdotes y los reyes. Por eso, miren, por eso que todo tiene armonía, como la palabra de Dios todo lo tiene en sumo cuidado, no se pierde detalle. Cómo Dios ordenó que se preparara este aceite y fueran así consagrados cada utensilio que estaba allí en el altar. Todo debía ser finamente consagrado, apartado para ese uso santo. No era que las tazas, que las cucharas que estaban allí era para un uso común. No era para un uso común. Todo lo que Dios envió a que se diseñara para el uso sagrado del tabernáculo era uso sagrado. Todo, hermano, todo estaba con una función específica y no para un uso común. Qué detalle de Dios en estas obras primorosas. Todo lo que el Señor le ordenó al pueblo, fielmente lo diseñaron, lo cumplieron. Y llegó entonces el día esperado, donde ya iniciaba Aarón junto con sus hijos a tomar la función para lo cual Dios lo había destinado. ¿Y por qué hacemos referencia a que solamente eran ungidos con ese aceite de la unción los sacerdotes y los reyes más adelante, cuando ya el pueblo pide rey como las demás naciones? Pero ¿por qué les quiero recordar ese versículo tan conocido por nosotros en 1 de Pedro 2:9? Porque el apóstol Pedro recuerda que nosotros fuimos ungidos, somos ungidos, sobre nosotros se derramó el aceite de la santa unción, su Espíritu Santo. Y él nos dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes han sido eso que ha sido apartado para un uso santo. Eso somos nosotros. Nuestras formas de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar debe identificar nuestro gentilicio. Y nuestro gentilicio, hermano, es celestial. Usted no puede confundirse con lo vulgar, con lo profano. Usted ha sido seleccionado como un vaso de honra para su uso sagrado. Entonces, cuando nosotros vemos esto que Dios nos revela a través de su palabra, podemos entonces levemente entender la función para la cual usted ha sido llamado, la función para la cual usted ha sido ordenado. Porque anteriormente esto solamente se ejecutaba con los reyes y los sacerdotes, pero nosotros en la actualidad nos revela el apóstol Pedro que esos somos nosotros, sacerdotes. Esos somos nosotros. Somos reyes y sacerdotes, somos linaje escogido, no cualquier gente santa. Entonces, qué bonito el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y que cuando nosotros entendemos esto, podemos valorar más la función para la cual Dios le ha traído a su pueblo. ¿Ve? Entonces, esto es hermoso, hermano. Cómo nos revela la palabra, cómo le ordena Jehová a Moisés que entonces tome de la sangre y le unja y le moje el lóbulo derecho de la oreja, indicando que él debía estar atento a ser guiado por la voz de Dios, el pulgar derecho para presurosamente hacer la voluntad de Dios, y su pie, el dedito gordo del pie, para entonces solamente caminar en pos de la ley de Dios. Todo esto llevaba su simbología, hermano, que en nosotros debe llevarse. Nosotros debemos estar prestos a escuchar la voz de Dios y presurosos para ejecutarla, y más para enseñarla a dirigir nuestros pies. Entonces todo está relacionado, todo hay armonía. Y Dios, pues, en este capítulo nos detalla este acto que les permitió a ellos tenerlos consagrados, apartaditos allí, alimentados del altar durante 7 días,